El gigante de la publicidad, Alphabet, empresa matriz de Google, presentó resultados el martes al cierre del mercado. Y bueno, quedaron un poco por debajo de las estimaciones del consenso. Aquí os pongo los ingresos que obtuvo, que se quedaron pues ligeramente por debajo. Consiguieron 69.685 millones de dólares frente a 70.040 que estimaba el consenso. Y tampoco consiguieron batir en EPS, en beneficio por acción, que quedaron pues 7 centavos de dólar por debajo. Se estimaban 1,28 dólares por acción y consiguieron 1,21, que es menos beneficio, como vamos a ver ahora, que el año pasado. El mercado pues no reaccionó mal a estos resultados y de hecho las acciones, a pesar de no haber conseguido batir las estimaciones del consenso, pues repuntaron durante la sesión del miércoles más de un 7,5%. Sí que es cierto que bueno, las acciones ya llevan cierta corrección, como podéis ver aquí, más de un 20% desde máximos, y a lo mejor pues el mercado estaba descontando un escenario pues peor, ¿no?, que los resultados que finalmente se presentaron. Alphabet, como aquí os he puesto y podéis ver en la siguiente gráfica, pues es una empresa que ha ido muy bien a lo largo de los años y es una empresa que no ha tenido grandes caídas a lo largo de los años. Rara vez ha caído pues mucho más del 20 o el 25%. La última vez que tuvo una corrección importante, cercana al 30%, fue en la pandemia. Pero es una empresa que no suele dar pues muchas oportunidades de entrada o no suele corregir pues muy agresivamente. Desde su salida a bolsa vemos que se ha multiplicado por más de 40 veces desde el 2004, dando pues un muy buen rendimiento a sus accionistas. Y bueno, veis que ahora mismo cotiza 111 dólares por acción. Y bueno, a muchos de vosotros pues os puede llamar la atención, y porque antes cotizaba más de 2.000 y esto es porque se realizó recientemente un split de 20-1. Bueno, si echamos un ojo a los resultados, pues aquí vemos como en ventas, como habíamos visto al principio del vídeo, pues crece comparado con el año pasado un 13%, que bien es cierto que puede parecer poco si lo comparamos sobre todo con el crecimiento que tuvo el año pasado, que fue del 62%, pero también hay que tener en cuenta que le ha impactado negativamente el cambio de divisa. Si lo excluimos, el cambio de divisa, pues en realidad hubiera crecido un 16%. Esta semana también veíamos en los resultados de Louis Vuitton, que os subí al canal, que había sido el caso contrario. En Louis Vuitton, pues les había beneficiado en un 7% el impacto favorable de la moneda. Pues en el caso de Alphabet sucede lo contrario. Entonces, para ver mejor el crecimiento real del negocio, creo que hay que quedarse con este 16%. Que es pues eso, excluyendo pues todos estos cambios de la divisa. Seguimos bajando en su resumen de los resultados y vemos que el EBIT, a pesar de haber crecido un poquito, desde los 19.361 hasta los 19.453 millones, pues le cae el margen, que es lo que se ha marcado aquí en rojo. Tenía un margen el año pasado, en este trimestre, del 31% y le cae hasta el 28%. Así que bueno, una caída de 3 puntos porcentuales en el margen. Y si seguimos bajando, pues lo que os comentaba antes, que el beneficio por acción, si lo comparamos con el año anterior, pues le cae un 11%, porque los gastos han crecido más que los ingresos. El año pasado, en este mismo trimestre, ganó 1,36 dólares por acción y ahora ha ganado 1,21. Así que bueno, así viendo muy por encima los resultados, pues estos son. La empresa crece en ventas, pero en beneficio pues le va un poquito peor. En parte debido a la partida de Other Income, que pasa pues de ser positiva a ser una partida que resta. Pero bueno, tampoco creo que sea nada tan traumático que caiga un trimestre el beneficio un 11%. Ya se esperaba pues que iban a ser menores los beneficios de este año a los del año pasado. Pero a mí lo que me parece un poco sorprendente es que la empresa, a pesar de tener una base comparable muy dura, ya veis el crecimiento que tuvo el año pasado, pues ha seguido creciendo. Y no es un mal ritmo de crecimiento, la verdad, un 13% o un 16% excluyendo la moneda. Cosa que en otras empresas, como Facebook, por ejemplo, que presentó ayer, pues no han logrado. Facebook ha caído en ingresos un 1%, que más o menos se ha mantenido estable, o incluso si no le hubiera penalizado la moneda hubiera crecido algo, pero muy poquito. Entonces, en cuanto a ventas, por lo menos, me parece que está bastante bien los resultados de Alphabet. Bueno, la caída en el margen EBIT, que hemos visto que ha sido de 3 puntos porcentuales en la anterior diapositiva, pues es debido a que los gastos operativos fueron de 20.100 millones, que es un 24% más que el año anterior. Es lo que os comentaba antes, los gastos operativos han crecido de forma más significativa que los ingresos. Entonces eso se traduce en una caída en el margen de beneficios. ¿Por qué han crecido tanto los gastos operativos? Bueno, pues ellos nos decían que parte de la culpa lo han tenido pues el aumento de gastos en investigación y desarrollo de la empresa,
que fue impulsado principalmente por el crecimiento de la plantilla y el crecimiento de los gastos de ventas y marketing, que también fue impulsado principalmente por un mayor gasto en publicidad y promoción, seguido del crecimiento de la plantilla. Así que esto es a lo que ellos achacan, pues, ese incremento de los gastos por encima del de los ingresos. Esta es la explicación que ellos nos daban. Y bueno, ya hemos visto que los márgenes caían pues ese 3% que ya os he enseñado antes. Seguimos avanzando en sus resultados y aquí pues ellos nos dividen pues por las diferentes partes que componen su negocio. Y aquí yo os he puesto pues los crecimientos que ha tenido en cada una de esas partes. La parte que más crece de lo que sería Google Advertising, que es la parte de la publicidad, que es de donde más ingresos tiene la empresa, pues sería la parte del buscador. La parte del buscador crece un 14%, que es un crecimiento muy saludable, hasta los 40.689 millones de dólares. YouTube quizás sí que quedó un poco por debajo de las estimaciones de analistas y crece pues un 4,9%. Quizás aquí sí que podríamos, ya os digo, esperar un poco más de crecimiento. Y para mí esto a lo mejor sí que ha sido un poco decepcionante, pero bueno, los analistas tampoco esperaban mucho más crecimiento. Un poco más sí, pero tampoco una barbaridad más. Así que parece que se está frenando el crecimiento en YouTube. Veremos los siguientes trimestres. Ya os digo, y os lo voy a contar luego, que la base comparable es muy dura, ¿vale? Entonces, bueno, que un año crezca menos, pues tampoco tiene por qué ser algo alarmante. Después tenemos la parte de Google Network, que creció un 9% hasta los 8.259 millones, impulsado, nos decían, sobre todo por AdSense. Seguimos avanzando y tenemos Google Others, que decrece un 1%. ¿Y por qué decrece esta partida? Principalmente este menos 1% decían que se debía al cambio de las tarifas que han hecho pues en lo que sería la tienda de aplicaciones, el Google Play, y también a una desaceleración en el gasto. A eso se debía pues esta pequeña caída del 1% y esperan que siga afectando pues todo ese cambio de las tarifas y demás durante el resto del año. Y bueno, que no os he dicho antes también, de la parte de YouTube nos decían que los anunciantes también están gastando menos pues debido a la incertidumbre. También eso se veía reflejado pues en este crecimiento más bajo de lo que podríamos haber pensado, ¿no? En un primer momento. Tenemos después la parte del cloud, que sigue creciendo a un buen ritmo, crece un 36%, pasando pues ya a los 6.000 millones de dólares de ingresos en este trimestre. Pero después veremos que esta parte todavía no es rentable. Y también tenemos algo interesante, que es el número de empleados, que se ha incrementado un 20%. Fijaros que ha incrementado 30.000 empleados en un año. Y respecto a esto, después veremos un comentario, ¿no? Al final del vídeo, sobre lo que nos decían sobre la plantilla. Como os comentaba antes, Google Cloud sigue sin ser rentable. Aquí podéis ver cómo las pérdidas se han incrementado. Esto es el beneficio operativo o pérdida operativa, si va entre paréntesis. Y veis como en 2021 perdía 591 millones y este año pues pierde incluso más, pierde 858 millones. A esta parte del negocio pues todavía parece que le quedan unos años para entrar en rentabilidad, pero en el momento en el que siga ganando escala y consiga ser rentable, pues debería ser algo que ayude a los márgenes, porque pasará a ser una partida que te resta en cuanto a EBIT a ser una partida pues que te sume y te deje de penalizar. También hay otras partidas como las otras apuestas de Google, que para mucha gente pues es una quema de caja, pero bueno, de aquí pueden salir cosas interesantes y es una partida que pues trimestre a trimestre va restando, pero ya os digo, de aquí pueden salir cosas interesantes que generen muchos ingresos y muchos beneficios en el futuro. Otros datos que me parece interesante comentaros, bueno, pues en primer lugar quería haceros un comentario sobre las recompras de acciones y el pago en acciones pues a trabajadores y a directivos. El Stock-Based Compensation, esos pagos que hacen emitiendo acciones, ha sido de 4.782 millones en este trimestre, pero la empresa ha recomprado 15.197 millones de dólares en acciones, entonces el resultado es una disminución en el número de acciones en circulación. Y estas dos cosas, el Stock-Based Compensation y las recompras de acciones, es algo que siempre tenemos que mirar, porque hay gente que a lo mejor solo se fija en las recompras de acciones y no ve las que se emiten, porque hay empresas que te emiten muchísimas más acciones de las que recompran. Y te anuncian pues una recompra de acciones como si sería algo muy positivo, pero en verdad te están diluyendo porque están recomprando menos de las que emiten, ¿vale? Entonces siempre hay que mirar bien estas dos partidas pues para ver que la empresa no nos esté haciendo trampas. En el caso de Google ya veis que sí que hay una disminución real en el número de acciones en circulación. En cuanto a la situación financiera de la empresa, pues el efectivo y equivalentes y el marketable securities pues sumaban 125 billions prácticamente, que es cerca del 10% de capitalización de la empresa, será como el 8-9%, así que bueno,
La empresa tiene muchísimo dinero en caja y ya os hice un vídeo explicando pues por qué creo que la empresa podría ser más agresiva recomprando acciones en el futuro. Ahora pasamos a hablar sobre comentarios que he recopilado de la conference call. Lo primero de lo que os quiero hablar es de YouTube. YouTube, la parte de Shorts, que son estos vídeos de formato corto al estilo Reels de Meta o al estilo TikTok, pues son vistos ya por más de 1.500 millones de personas de manera mensual, ¿vale? Lo ve ya muchísima gente. Y tienen más de 30.000 millones de visitas diarias. Esto es algo en lo que se están centrando en crecer, igual que Meta con sus Reels, y que todavía la monetización pues no es tan óptima como en otro tipo de vídeos de formato más largo, pero pues con el tiempo debería ir mejorando y esto es algo muy potente. En el segundo trimestre ya os comenté en un vídeo de noticias que YouTube TV superó los 5 millones de suscriptores de pago y bueno, ellos nos decían que hay mucho potencial en el tema de compras en YouTube, eso es lo que nos decían. Y también otra noticia que salió recientemente, que os lo comenté también en los vídeos estos de noticias que hago semanalmente, pero os lo pongo aquí también por si no lo visteis. YouTube anunció una nueva asociación que ayudará a los creadores a conectar fácilmente sus tiendas, las tiendas de Shopify, con YouTube y así habilitar compras pues a través de los vídeos y transmisiones en vivo. Entonces creo que es un acuerdo interesante de estas dos empresas, ¿no? Y que puede beneficiar a ambas. YouTube, como os decía antes, pues ha crecido algo menos del 5%, un 4,9%, como veíamos antes, comparado con el año pasado. Quizás muchos analistas podían estimar un crecimiento superior en los ingresos de YouTube, pero os vuelvo a recalcar que hay que tener en cuenta la base comparable tan dura. La empresa viene de crecer muchísimo y después os mostraré otro comentario que ellos hacían en la conference call que nos venían a recalcar esto de nuevo, de la base comparable muy dura. Sobre el tema de las contrataciones, que antes os señalaba que se habían incrementado un 20% el número de empleados en este año, pues ellos nos hacían este comentario. Esto es un copia-pega de la conference call. Dadas las perspectivas económicas inciertas a nivel mundial y el progreso de contratación logrado hasta la fecha, como nos anunció recientemente, ya lo comentamos, el CEO, Sundar Pichai, pues se anunció que tienen la intención de reducir su ritmo de contratación. Y esto es algo que hemos visto en muchas empresas. También hemos visto este comentario en Meta, también hemos visto una reducción de plantilla en Microsoft, hemos visto despidos en Tesla y en otras muchas empresas, porque el panorama o las perspectivas para el futuro pues son bastante inciertas, ¿no? Y las empresas, pues por si acaso, están decidiendo reducir esos ritmos de contratación o incluso, ya habéis visto, como en el caso de Microsoft, despedir a gente. Esperamos que nuestras acciones sobre la contratación sean más evidentes en 2023. Ese es el comentario que nos hacían sobre las contrataciones. Otro comentario que nos hacían sobre una empresa de ciberseguridad, que es Mandiant. Es una empresa pues que en marzo, si no recuerdo mal, creo que fue de 2022, se anunciaba la compra de Google de esta empresa por 5.400 millones de dólares y es una de las empresas de ciberseguridad más reputadas del mundo. Aquí os ponía un pantallazo de la noticia de cuando salió y esperan que esta adquisición se cierre a finales de año. Lo que nos dicen también relacionado con la contratación, pues al unirse esta empresa al grupo Alphabet, pues aumentaría el número de empleados, además de los que han incrementado por la contratación. Y nos hacían este otro comentario: si bien esperamos que el ritmo de crecimiento de la plantilla se modere en el próximo año, seguiremos contratando pues para puestos que sean críticos, especialmente pues centrándose en los mejores talentos técnicos y de ingeniería. Pero bueno, parece que se va a frenar bastante, ya os digo, el ritmo de contratación, al menos este año. Y por último, pues quiero mostraros este comentario que nos hacían, una vez más, os insisto, sobre la base comparable muy dura que teníamos. Esto también está extraído de la conference call. Como recordatorio, las tasas de crecimiento de los ingresos de 2022 se presentan frente a comparaciones particularmente difíciles, ya que superamos la recuperación en el segundo trimestre del año 2021 del impacto de la pandemia a principios de 2020. Entonces, ellos esperan que el desempeño de los ingresos del año pasado pues continuará creando dificultades que influirán en las tasas de crecimiento interanuales de los ingresos por publicidad pues durante el resto del año. Entonces, bueno, esto creo que es algo que ya podíamos saber, pero creo que conviene recordarlo. Si recordáis, pues cuando muchas empresas empezaron a recuperarse de la pandemia y se les habían hundido los beneficios en 2020, pues después cuando presentaron en 2021 resultados parecía que crecían muchísimo. ¿Por qué? Porque la base comparable sucedía lo contrario en este caso, era una base comparable muy blanda, porque antes se te habían hundido las ventas y los beneficios y después ya te recuperaste y parecía que crecías un montón.
Bueno, pues ahora lo que nos sucede es el caso contrario. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta. Nos hacían un comentario también sobre el CAPEX, sobre las inversiones de la empresa Alphabet. Las inversiones en el segundo trimestre, la mayoría de las que se realizaron, pues nos dicen que fueron en servidores y también en data centers e instalaciones de oficina. Esperan que aumente el CAPEX en 2022 respecto a 2021, esperan invertir más. Y para el resto de 2022, pues nos dicen que el CAPEX será particularmente en las inversiones en infraestructura técnica a nivel mundial, con servidores como el componente más grande o como lo más importante, donde va a ir destinada la mayor parte de ese dinero. El CAPEX de Alphabet es en torno al 10% de las ventas normalmente. Veis como en 2021 estuvo en el 9,56%, era de 24.640 millones, pero este año se estima que va a ser superior a los 31.000 millones, lo que representa un porcentaje más alto de los ingresos. Este año va a representar, según estimaciones, en torno al 11%. Y lo que podemos ver con estimaciones de analistas es que tiende a normalizarse ese CAPEX, ¿vale? Va a seguir incrementándose, pero como porcentaje de las ventas, que esto se mide con el ratio CAPEX Sales, que lo vemos aquí, pues va a tender a normalizarse a niveles de 2021. Aquí veis que en 2023 va a estar en el 10,3% de las ventas, más o menos, y en 2024 pues ya estará en esos niveles en los que estaba en 2021, en torno al 9,5%, incluso por debajo de los ingresos. Estos son estimaciones de analistas, ¿vale? Después puede salir el año que viene Google y decirnos que ha decidido incrementar el CAPEX, pero lo que estiman los analistas en estos momentos pues es esto, ¿no? Esa normalización durante los próximos años en torno al 9,5% del CAPEX. Y ahora pues vamos a pasar a ver lo que estiman los analistas para el futuro en la empresa y vamos a pasar a ver la valoración a la que cotiza actualmente. Bueno, pues lo primero, como os había dicho al principio del vídeo, el día posterior a la presentación de resultados, pues las acciones rebotaron más de un 7%. Y bueno, lo que quiero mostraros aquí, va a ser un repaso muy rápido a sus números, pues es las estimaciones que tienen los analistas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que estiman para el futuro. Aquí os pongo estimaciones de ingresos desde 2022 hasta 2026 y se estima, pues como veis, que va a seguir creciendo. ¿Y qué crecimiento estiman los analistas? Bueno, pues estiman un crecimiento anual compuesto del 12,2%. Aquí podéis ver, en el año 2022, por ejemplo, estiman un 12,6% de crecimiento, que va en línea más o menos con el crecimiento que nos ha presentado la empresa este último trimestre. Si recordáis, pues nos habían presentado un 13% y excluyendo la moneda un 16%. Las estimaciones de momento más o menos los resultados están yendo más o menos en línea con lo que se estimaba. ¿Qué más estiman los analistas? Pues por ejemplo, en cuanto a los márgenes, que habíamos visto al principio del vídeo que le habían caído ligeramente, pues se estima que se vayan a mantener en niveles pues parecidos e incluso vayan incrementando. Hemos visto que habían caído del 31 al 28%. Bueno, pues las estimaciones para 2022 eran estas, que acabe con un 28% de margen operativo y durante los próximos años pues se extienda hasta el 29%, cerca del 30% en 2026. Así que bueno, podemos estimar que Alphabet va a tener unos márgenes pues muy similares a los actuales. Si echamos un ojo, por ejemplo, a los beneficios por acción que estiman los analistas, pues esperan que crezca al 13,1%, pero lo que estiman es que este año 2022, fijaros, esperan que caigan un 5,5%. Este trimestre ya hemos visto que la empresa ganó menos dinero que el año pasado, ganó un 11% menos en este trimestre en cuanto a beneficio por acción. Bueno, pues los analistas esperan que en el conjunto del año la empresa vaya a ganar un 5,5% menos de beneficio por acción que el año pasado. Ya sí que esperan que en 2023 se recupere y ya en adelante pues siga aumentando los beneficios por acción, pero este año parece que los beneficios se estima que vayan a ser inferiores a los de 2021, en los que creció muchísimo el beneficio. Vale, a ver si os lo puedo poner. Aquí podemos verlo como el año pasado creció un 91,4% el beneficio. Aquí lo podéis ver. Y bueno, después de un crecimiento tan brutal, pues es normal que haya algún tipo de estancamiento, ¿no? En alguno de estos años. Entonces, bueno, a mí eso tampoco me parece demasiado preocupante. Si pasamos a ver la valoración, bueno, pues en este caso la podemos valorar por el flujo de caja libre que estiman los analistas, pues para los próximos 12 meses. Estas son estimaciones a futuro. Y vemos que actualmente pues, la empresa estaría cotizando a 19 veces flujo de caja libre. Esto es, fijaros aquí en la fórmula, capitalización de mercado NTM, Next 12 Month, entre flujo de caja libre. Aquí no estamos teniendo en cuenta, como hace mucha gente, la caja de la empresa, ¿vale? Este no es el mismo ratio que cuando veis EV partido de Free Cash Flow, de flujo de caja libre.
Esto sería el equivalente al Price Free Cash Flow. Y bueno, estaría unos 19 veces beneficios, que es inferior a su media de 10 años. Google es una empresa de bastante calidad y ha venido cotizando pues a veces incluso a niveles de 30 veces Free Cash Flow recientemente, hace menos de un año. Y actualmente pues la tenemos a unas 19 veces. Así que bueno, la valoración parece razonable. Si echamos un ojo pues más atrás, en el pasado, a ver cómo ha venido cotizando, sí que es cierto que hubo momentos como 2012 donde la empresa estuvo unas 13 veces Free Cash Flow. Ahí sí que estuvo bastante penalizada la empresa. Pero bueno, si echamos un ojo a los 10 últimos años o incluso 5 últimos años, pues parece que sí que podría estar a una valoración atractiva. Y bueno, visto los resultados de la empresa, más o menos son en línea con lo que podíamos estimar, pues no parece al menos que esté a una valoración de burbuja, ¿no? Lógicamente, pues iremos viendo lo que pasa con los beneficios y con los ingresos durante el resto del año, porque parece que hay vientos en contra ahora mismo en estas empresas que se dedican a la publicidad o que su negocio es la publicidad, porque muchos anunciantes, pues ante la incertidumbre y la posible recesión, a lo mejor están recortando gasto en publicidad, como nos han dicho tanto Meta en sus resultados, que os subiré el vídeo pues cuando pueda, porque todavía no los he leído bien. También os lo dijo Snap y nos lo ha dicho también Alphabet en sus resultados. Igualmente, pues viendo los resultados que nos ha presentado, yo creo que sí que son fiables pues estas estimaciones de los analistas. Y la empresa, pues eso, no parece que esté a una valoración de burbuja. Lógicamente, pues si tenemos correcciones en el mercado y el mercado sigue cayendo porque la inflación no se controla, pues esta empresa va a seguir corrigiendo, igual que todas. Pero con vistas a invertir en el largo plazo, pues al menos parece una valoración interesante para empezar a construir una posición. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejarme aquí abajo en los comentarios si os ha parecido interesante el vídeo, si me he dejado algo de los resultados o algo que queráis que tenga en cuenta, ¿vale? Porque puede que me haya dejado alguna cosa. Y recordad que podéis suscribiros al canal aquí abajo y dejar un like para que este vídeo pues llegue a más gente. Un saludo y hasta la próxima.